Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vetcast, la primera plataforma de podcast veterinarios en español. En nuestro nuevo episodio escucharemos al Dr. Marcelo Álvarez, experto en neurología clínica en animales de compañía. Marcelo se desempeña como responsable del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Río Negro, en la República Argentina. A continuación, nos facilitará conocimientos a través de este episodio denominado Aproximación al paciente neurológico. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales y no deje de visitar nuestro sitio web, vetcast.co. Hasta la próxima. ¿Flácido o espástico? Esa es la cuestión. Los objetivos de TCAST es recordar la semiología del sistema nervioso, encontrarle un sentido a la exploración neurológica, recordar las enfermedades flácidas, por llamarlas de alguna manera, y de caracterizar a la debilidad o paresia si es una debilidad flácida, con poco o nulo tono muscular, o si bien es una debilidad espástica, cuando el tono muscular está aumentado. Ante un paciente que presente signos que nos hacen sospechar de una enfermedad que asienta en el sistema nervioso, siempre debemos hacernos esta pregunta: ¿realmente es un paciente neurológico? Por esto debemos realizar un examen físico minucioso previo al del sistema nervioso. Debemos evaluar el estado de las mucosas, porque muchos pacientes anémicos y con mucosas pálidas presentan cuadros de debilidad que semejan a incoordinaciones, caídas, tambaleos, paresias de origen nervioso. Como también debemos realizar una muy buena auscultación de los tipos de respiración y evaluar el funcionamiento cardíaco, ya que debemos diferenciar si las pérdidas de conciencia parciales o totales son en realidad un síncope. Una vez realizado este examen objetivo general y constatar que todos los parámetros evaluados son normales, procedemos, sí, a la inspección del sistema nervioso. Inicialmente debemos realizar las reacciones posturales, que consisten en sobrecargar el peso del cuerpo del paciente sobre un único miembro, elevándolo, abrazando la cintura inguinal y pélvica y evaluar si puede o no sostener el peso o si puede desplazarse utilizando ese único miembro a los saltos. Otra reacción muy útil es la de la posición propioceptiva, que consiste en hacer que apoye el miembro sobre sus nudillos. La reacción normal es que debe retornar al apoyo sobre los pulpejos. Si no hay respuesta o hay un retraso, puede considerarse como una alteración en el sistema nervioso. Otras pruebas para evaluar si el paciente está afectado o no en su sistema nervioso son la prueba de la carretilla, obligando a que se sostenga y desplace con los miembros delanteros solamente o con los miembros traseros, la prueba de hemiestación, obligándolo a que se pare con los miembros anterior y posterior del mismo lado, ipsilaterales, o la prueba del postural extensor, que no es muy aplicable a pacientes de gran porte, ya que se realiza levantando del piso al paciente por las axilas y dejarlo apoyarse muy despacio. La respuesta normal es que debe realizar 2 o 3 pasos con los miembros posteriores hacia atrás. La falta de respuesta en una o varias de las reacciones posturales evaluadas nos confirman que hay una afección en el sistema nervioso. Entonces, el siguiente paso consiste en averiguar en qué parte asienta la lesión, si es en la porción central o si bien es en el sistema nervioso periférico. Para esto debemos evaluar los reflejos motores del cuerpo y recordar que de acuerdo al sitio donde esté la afección, estos reflejos pueden verse normales o exaltados o disminuidos o ausentes. Cuando los reflejos están normales o exaltados, decimos que la lesión asienta en la neurona motora superior. Cuando los reflejos están disminuidos o ausentes, decimos que la lesión asienta en la neurona motora inferior. Las neuronas motoras inferiores son los nervios que llegan a los músculos del cuerpo y que nacen en la sustancia negra de la médula espinal,
Salen por ella de las astas ventrales y del canal medular por las raíces nerviosas, culminando en la placa motora de la unión neuromuscular. Cuando se lesiona la neurona motora en su recorrido, ese músculo queda sin inervación, disminuye el tono muscular y se ausenta el reflejo donde ese músculo interviene. Por ejemplo, una lesión del nervio femoral lleva a que no se produzca el reflejo patelar o tibio rotuliano de ese miembro. Las neuronas motoras para el miembro anterior se originan en los segmentos medulares que están debajo de los cuerpos vertebrales de la última cervical y de las dos primeras torácicas. Para los miembros posteriores se originan en los segmentos medulares que se encuentran debajo de las vértebras lumbar 3 y 4. En cambio, las neuronas motoras superiores tienen su origen en núcleos del encéfalo, corticales y subcorticales, y sus trayectos discurren desde estos núcleos, descendiendo por la médula espinal, hasta hacer sinapsis con las neuronas motoras de los miembros anteriores y prosiguiendo hasta hacer sinapsis con las neuronas motoras de los miembros posteriores. Cuando hay una lesión en los núcleos o en el trayecto de la neurona motora superior, los reflejos que se originan por detrás del sitio se encontrarán exaltados. Los reflejos pueden ejecutarse con sencillez, y los que podemos ejecutar son el patelar ya mencionado, percutiendo el tendón de la articulación de la rodilla, los reflejos flexores, que consisten en producir un estímulo doloroso muy sutil para que el paciente retire del miembro lejos del estímulo sin presentar signos de dolor, como gemir, agitarse o agredir a quien lo está revisando. Una forma sencilla también de evaluar los reflejos es a través de la manipulación de los miembros, de forma pasiva, simulando los movimientos normales de los mismos. La presencia de resistencia al movimiento de las articulaciones nos brinda información del tono muscular, que se produce por un mecanismo reflejo. Si hay una resistencia sostenida, podemos inferir que el tono muscular está exaltado, y nos sugiere una lesión de la neurona motora superior. En cambio, si no hay resistencia, podemos inferir que el tono muscular está disminuido o ausente, y nos sugiere una lesión de la neurona motora inferior. Cuando el paciente presenta una debilidad generalizada o una tetraplegia, o sea, una parálisis de los 4 miembros, y sus reflejos estén disminuidos o ausentes, lo mismo que el tono muscular, es decir que presenta una flacidez generalizada, y si el curso de presentación es agudo, debemos sospechar que estamos frente a una polineuropatía, que bien puede ser por la afección de los nervios en sí o de las uniones neuromusculares. Las enfermedades más frecuentes que producen estos signos son las poliradiculoneuritis idiopáticas o parasitarias por Toxoplasma o Neospora, que afectarían a los nervios periféricos, y el botulismo y la miastenia gravis, que afectarían a la unión neuromuscular. Otro signo que puede sugerirnos polineuropatía es la debilidad relacionada con el ejercicio, sobre todo en los pacientes miasténicos, que luego de cierto tiempo de movimiento colapsan y caen en decúbito, hasta que se recuperan y pueden volver a caminar. A veces, antes de colapsar, el paciente da pasos muy cortos de los miembros posteriores, pero la característica general de este grupo de enfermedades es que hay una flacidez generalizada, incluso de los músculos de los párpados. Por lo tanto, aunque no tengamos todavía las destrezas para ejecutar correctamente el examen de los reflejos, la evaluación del tono muscular nos va a permitir responder a la pregunta inicial: ¿flácido o espástico? Localizar el sitio de la lesión y aproximarnos al diagnóstico de este paciente. Ese fue el episodio número 2 del Dr. Marcelo Álvarez, aproximación al paciente neurológico. Para más podcast, seguinos en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web, bedcast.co. Hasta la próxima.